Buenas noches a todos. Yo fui policía por décadas en México, y esta experiencia supera por mucho a todas las cosas horribles que llegué a presenciar durante mis años de labor. Me animé a compartir esto porque ya tiene más de 20 años que pasó esto, pero aún así lo cuento con mucho respeto y aún con la sangre helada de solo acordarme. En ese entonces trabajaba con mi compañera de patrullaje, la cual llamaremos Lidia. Nosotros éramos buenos amigos, además de ser compañeros de trabajo, y esta experiencia nos unió aún más. Aquí comienza mi historia. Fue una noche de octubre. Lo recuerdo muy bien porque hacía mucho frío y esa noche estaba relampagueando. Se venía a venir una gran tormenta, pues los truenos eran muy intensos. Recuerdo que acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar ahí mismo en la patrulla, pues la noche al parecer estaba tranquila, pero de pronto todo eso cambió. A eso de las 11 de la noche recibimos una alerta. Se nos solicitaba de manera urgente en un domicilio de la ciudad. No recibimos mucho contexto de la situación, pues se nos mencionó que la señora que había llamado a emergencias se le entendía muy poco de lo que decía, ya que lloraba a mares y sollozaba, lo que impedía que la operadora le entendiera bien lo que estaba ocurriendo. Únicamente pidió de urgencia una patrulla de policía y una ambulancia, pues decía que su sobrino estaba mal herido. Nosotros llegamos muy rápido a esa casa, porque nos encontrábamos por la zona. De hecho, fuimos los primeros en llegar, y a los que nos tocó presenciar todo eso. Para esto la lluvia estaba cayendo muy fuerte y los truenos estaban al máximo, así que eso le agregaba más drama y horror a la situación, que de por sí ya era bastante horrorosa y espantosa. Recuerdo que Lida tocó la puerta diciendo que era la policía. En eso abrió una mujer de algunos 35 años, quien estaba llorando y gritando que la ayudáramos. Tenía manchas rojas en sus manos y ropa. Nosotros al entrar a la casa, vimos en la sala que estaba desvanecido un niño como de 6 años a lo mucho. Y no quiero de ninguna manera ser explícito por respeto al menor y ustedes, pero la escena era muy fea, algo indescriptible. En ese momento se escucharon las sirenas de la ambulancia, quienes entraron de inmediato a asistir al menor, mientras nosotros le preguntábamos a esta mujer que qué había ocurrido, que quién le había hecho esto tan atroz. La mujer entre lágrimas decía que ella era la tía de los menores. Nosotros le preguntamos que si había otro menor en la casa, a lo cual ella respondió que sí, que su sobrina de 11 años, que su madre los dejó solos porque trabajaba en las noches y ella iba a quedarse con ellos, pero que cuando entró a la casa, vio algo que aún no podía procesar. Su sobrina le estaba provocando heridas a su hermano, con el cuchillo de la cocina. Dijo que la menor tenía otra cara, parecía otra persona, y expresó esto con las mismas palabras. Tenía su rostro tan diabólico, sonreía de forma maligna e inusual. Hasta yo la desconocí. Después nos comentó que al ver eso tan horrible ella empezó a gritar, preguntándole a su sobrina que qué estaba haciendo, pero sin acercársele, pues la mujer estaba en shock. Su sobrina le sonreía de esa forma que ella describía como diabólica, mientras ella seguía gritándole que qué estaba haciendo, que qué era lo que acababa de hacer. Dice que de pronto su sobrina volteó a ver a su hermano en el piso, y de la nada le cambió la cara a susto, que inmediatamente corrió hacia arriba y se encerró en su cuarto, y que ahí seguía. La mujer dijo que ella no se atrevía a entrar pues le temía por lo que había hecho, y para esto los paramédicos nos avisaron que el menor ya no presentaba signos vitales, que ya no había nada por hacer. La mujer comenzó a llorar descontroladamente, algo muy difícil de presenciar, pues ahora nosotros teníamos que subir por la niña. Teníamos que interrogarla y también verificar que lo que su tía nos había contado era verdad. Así que Lidia y yo subimos hasta el único cuarto que estaba con la puerta cerrada. Lidia le tocó la puerta y le hablaba para que saliera. Pensé que ella debía hacerlo, que tal vez por ser mujer la niña le tendría menos miedo y más confianza, pues le decía que solamente quería platicar con ella, que no le iba a pasar nada, pero la niña no abría ni respondía. Nosotros intentamos forzar la cerradura,
pues si tumbábamos la puerta la niña se asustaría y no queríamos hacer eso. Pero mientras intentábamos forzar la perilla de la puerta, una voz que no era de una niña empezó a reírse. Era una voz masculina muy grave, y venía desde adentro del cuarto. Ahí fue cuando nos alarmamos, pues pensábamos que alguien más estaba ahí con la niña, y que tal vez la tenía de rehén. Así que fue ahí cuando decidimos tumbar la puerta, pero cuando entramos al cuarto, lo primero que vimos fue a la niña sentada, abajo de su ropa colgada en su closet. Nos veía fijamente sonriéndonos de una forma que no les puedo explicar. Una niña de esa edad no podría hacer eso y tener tanta maldad en sus ojos y sonrisa. Era como la tía la había descrito. Diabólica. Lidia le preguntó que si estaba bien, que si había alguien más con ella, pero ella no respondía. Solo nos seguía observando con esa sonrisa macabra. Mientras tanto yo comencé a inspeccionar el cuarto, que era muy pequeño, y no había nadie más ahí con ella. Ni siquiera había tele en el cuarto o algo donde hubiera podido venir esa risa masculina tan macabra que mi compañera y yo habíamos escuchado. En ese entonces aún no había celulares modernos. Tampoco se encontró ninguna radio en su cuarto, y la única ventana tenía rejas. Nadie podía haber escapado por ahí. Solo estaba ella, y nadie más. Yo estaba demasiado desconcertado, y estoy seguro que Lidia también, pues entonces esa niña era quien había emitido esa risa tan macabra y de voz masculina. Lidia se acercó con cuidado, pero en eso la niña empezó a correr hacia ella, y ahí fue cuando yo tuve que ayudar a Lidia a controlarla, pues estaba gritando y pataleando, intentando escapar, así que tuvimos que esposarla. Fue una de las cosas más difíciles que hice en mi labor como oficial de policía. La niña tenía manchas rojas por toda su ropa, al igual que en sus manos y sus pies. Era evidente que ella había tenido algo que ver con lo que le había pasado a su hermano. Y también encontramos el cuchillo de cocina tirado allí, debajo de su closet. La niña fue llevada para interrogarla al igual que a su tía, y a su madre, que ya después la notificaron de lo sucedido. Se comprobó que la niña era quien había cometido aquel crimen, y ella misma confesó todo, pero dijo algo que dejó helados a todos. El diablo me obligó a hacerlo. Se le realizaron pruebas psicológicas y en todas salió muy bien. No padecía ningún tipo de enfermedad mental o trastorno psicológico, así que no nos podíamos explicar por qué hizo lo que hizo, pues al preguntarle ella únicamente decía eso, que el diablo la obligó a hacerlo. Interrogando a la madre y tía de esta niña, la tía nos comentó que su hermana, o sea la madre de los niños, recientemente había conocido a un hombre quien era su pareja, quien le hacía hacer rituales satánicos y de este tipo en su propia casa, pues le lavó el cerebro diciéndole que así ambos serían millonarios, y que se irían a vivir juntos a otro país y muchas cosas, para que esta señora permitiera todo eso en su casa, y que desde que ese hombre había aparecido en su vida, la niña comenzó a cambiar su comportamiento. Era agresiva, decía groserías, y tenía cambios repentinos de humor. También muchas veces fue sorprendida por su tía hablando con alguien en su cuarto, pero que al entrar no había nadie más con ella. Y muchas cosas extrañas también empezaron a suceder en la casa por las noches, desde platos de vidrio que se caían de la alacena a mitad de la noche, o ruidos extraños a los que no se les encontraba explicación. La madre admitió todo esto. En efecto, ella junto con su pareja practicaban estos rituales en la madrugada. Cuando llegaban de trabajar, pues también eran compañeros. E incluso en aquella casa se encontraron varios libros de rituales y algunos muñecos de vudú. En conclusión, la niña fue ingresada al tutelar de menores y la madre quedó en libertad. Ya después yo no supe más del caso, pero considero que fue completamente paranormal, pues Lidia y yo presenciamos esa inolvidable escena. La niña con sus ojos llenos de furia y cinismo a la vez, al igual que su macabra sonrisa. Es algo que jamás pudimos explicar y tampoco olvidar.
Tal vez a la niña la poseyó un demonio y por eso hizo lo que hizo. Pues como les digo, ella salió bien en los exámenes psicológicos y ella misma confesó que el diablo la había obligado a hacerlo. Lo que en realidad pasó esa noche, se los dejo a su criterio. Hola Glenn, tengo una historia paranormal que le sucedió a mi padre durante su carrera laboral como policía de la ciudad. Somos de Chile y esto ya tiene muchos años, pero creo que vale la pena compartir su anécdota con todo tu público. Sinceramente es algo tétrica y deja con muchas dudas sobre la realidad. Mi padre se llama Diego, y en ese entonces patrullaba las calles de la ciudad con su compañero Andrés. Una madrugada recibieron la orden por la radio de ir a un domicilio muy cerca de donde ellos estaban. Algunos vecinos de esa calle habían llamado a emergencias, puesto que en una casa que ellos decían que estaba abandonada, se escuchaban gritos siniestros desde adentro, que pensaban que algo muy malo le estaban haciendo a alguien allí, pero que ellos por supuesto no se atrevían a entrar. Pidieron que por favor la patrulla se diera prisa. Mi padre, quien era el que conducía, aceleró para llegar lo más pronto posible al lugar. Dice que cuando entró a esa calle había algunas personas en la misma, quienes al ver la patrulla les hicieron señas para que se acercaran a ellos. Eran los mismos vecinos quienes habían reportado lo sucedido. Casi todos estaban en pijamas, pues ya eran altas horas de la madrugada, aunque no recuerda la hora exacta. Mi padre y su compañero bajaron de la patrulla, y antes de que los vecinos pudieran decir algo, cuenta mi padre que un grito de una mujer salía de aquella casa, que en efecto, se veía a simple vista que estaba abandonada. Ellos pidieron a las personas que estaban allí en la calle que se metieran a sus domicilios, pues era muy peligroso que estuvieran allí, si es que tenían que detonar sus armas. Les dijeron que se fueran y que ellos se harían cargo. Las personas tuvieron que obedecer, pero muchos curiosos seguían asomándose por sus ventanas. Mi padre y su compañero golpearon la puerta de esa casa que estaba en muy malas condiciones. Gritaron que si había alguien allí que se entregara, que iban a entrar a la fuerza y que era mejor que saliera con las manos en alto. Pero no obtuvieron respuesta. A cambio solo recibieron un grito desgarrador, que dice mi padre que le calaba hasta los huesos escuchar aquello. Era como si le estuvieran haciendo algo horrible a lo que parece ser una mujer, algo que le provocara mucho dolor. El compañero de mi padre pateó la puerta y ésta cayó al piso, pues es que solo hacía falta una patada para derrumbarla de lo vieja que era. Ambos entraron con su linterna y arma en mano, alumbrando cada rincón de la casa. Ellos no pudieron ver nada en la planta baja, fuera de un montón de basura y malos olores, telarañas por todos lados y alguna que otra parte de muebles viejos. El primer piso estaba vacío. Me refiero que no había personas, ni siquiera animales en el lugar. Pero de pronto escucharon ruidos en el piso de arriba. Cuenta mi padre que se escuchaba como algo arrastrándose. Es como él lo puede describir. Y aunque los gritos ya no se escuchaban, ellos subieron las escaleras muy despacio y siguiendo los protocolos que debían en ese tipo de situaciones. Al llegar a la planta alta, igual empezaron a iluminar cada rincón con sus linternas. Pero su sorpresa fue que no había absolutamente nadie allí. Cuenta mi padre que no había lugar donde esconderse, ni ventanas por donde pudieran escapar, si es que alguien estaba allí y huyera al escucharlos. Además de que ya se habría escuchado, puesto que ellos ya estaban adentro, cuando el último grito se escuchó. No pudieron encontrar nada, pero en una parte del segundo piso, dice mi padre que era como la recámara principal de la casa. Ahí había un círculo en el piso con un pentagrama gigante y muchas cosas escritas en la pared en otro idioma. Y dice que esas cosas estaban escritas con eses. Acordonaron el lugar para que nadie pudiera entrar, pues aunque no encontraron a nadie dentro del lugar no era seguro, por obvias razones. Cuenta que entrevistaron a algunos vecinos para poder tener contexto de la situación. Ellos comentaron que desde la 1 de la mañana se empezaron a escuchar esos gritos horribles.
Al principio no sabían de dónde venían, pero al abrir las ventanas o algunos que salieron de sus casas para ver qué sucedía, se dieron cuenta que provenían de esa casa abandonada. Al principio todos estaban muy asustados y desconcertados, puesto que esa casa llevaba ya algunos años así, sin ser habitada. Pero casi algunas noches varios habían visto cómo algunos individuos se metían por una de las ventanas frontales de la casa a altas horas de la noche y hacer quién sabe qué adentro. Ellos preferían encerrarse y no salir a averiguar, puesto que les daba miedo que estos sujetos les hicieran algo, ya que no tenían buena pinta, y que nada bueno podría venir de alguien que se meta a una casa abandonada a altas horas de la noche. Ese fue generalmente el testimonio de los vecinos que llamaron a la policía, pero nunca supieron de quién provenían esos horribles gritos y lamentos. Mi padre tiene la teoría de que era algún demonio, ya que era obvio que allá habían hecho rituales satánicos, por lo que encontraron en la planta alta y por los testimonios de los vecinos, quienes apenas unos días antes habían presenciado cómo unos hombres se metían ahí en la madrugada. Así que para él estaba más que claro. Obviamente no podían poner eso en el expediente, así que simplemente quedó así sin resolver. Tiempo después mandaron a demoler esa casa, pues ya no era de nadie, y desconocemos si aún sigue así como un terreno baldío, pues nosotros ya no vivimos allí. Hasta aquí mi historia, Glenn. Saludos a toda la comunidad. Esta historia siempre me la contaba mi tío, quien fue policía local durante toda su vida. Ahora ya está retirado, pero tiene muchas anécdotas y experiencias, tanto buenas como malas, a lo largo de su carrera laboral. En este oficio se ven tantas cosas, pues él siempre nos contaba casi todas sus experiencias más fuertes, así que tengo muchas por contar. Pero en esta ocasión quiero compartirles esta, que fue una de las más extrañas y a la vez triste que le sucedió. Cuenta que una noche estaba en la estación de policía, cuando recibieron una llamada de una niña, quien pedía ayuda para su hermano. Era una voz muy dulce de una pequeña con no más de 6 años. Eso fue lo que le describieron al momento de recibir la alerta. Él junto con su compañero salieron en dirección al domicilio que la pequeña había dado, aunque no sabían realmente qué pasaba, pues la pequeña no dijo mucho, solo que su hermanito necesitaba ayuda, que sus padres eran malos y que por favor se apuraran. Llegaron a la casa, que por cierto dice que estaba muy descuidada. Había mucha basura en el patio y hierba sin podar. Ellos tocaron la puerta y abrió un hombre, pero solo abrió unos cuantos centímetros. No se podía ver para adentro ni el hombre, solamente una parte de su rostro. Mi tío le comentó que habían recibido una llamada de emergencia desde ese domicilio. Le comentó también que una pequeña estaba pidiendo ayuda para su hermano, y mi tío le pidió amablemente que lo dejara entrar, para revisar y ver que todo estuviera en orden. Él notó que el sujeto se molestó y que no los iba a dejar entrar, cuando de una forma cortante solamente les dijo: «Aquí no vive ninguna niña». Mi tío y su compañero insistieron. Le dijeron que de lo contrario conseguirían una orden para entrar y las cosas se pondrían peor. Así que por las buenas lograron que el tipo los dejara entrar a la casa. Allí en la sala se encontraba una mujer sentada en el sillón viendo la tele. Al ser interrogados por mi tío y su compañero, comentaron que solo tenían un hijo, ya que su hija había perdido la vida hace algunos meses atrás. Mi tío pidió corroborar esto ingresando a los 2 dormitorios que había, para ver si ahí se encontraba el pequeño y verificar que no estuviera ninguna niña. Al entrar a la habitación de los pequeños, ahí vieron algo que les hizo encender las alarmas. Estaba el pequeño tirado en su cama, con marcas de golpes en su cara y en los brazos. Y en efecto, el niño necesitaba ayuda, pues los padres lo trataban muy mal. Sin ser explícito, pero se notaba a leguas que no lo querían. Después de salvar al niño y hacer todo el protocolo que le tocaba a mi tío hacer en estos casos, también se comprobó que estos tipos decían la verdad. La niña, que era la hermana mayor del menor, había perdido la vida hacía 2 meses por una enfermedad no tratada.
La niña ya fallecida había llamado a la policía para ayudar a su hermano. No pude encontrar otra explicación. La llamada se quedó grabada en los archivos de llamadas de emergencia, donde mi tío pudo escuchar y verificar que en efecto, una niña había llamado pidiendo ayuda para su hermano. Claro que es algo que está bajo resguardo de la policía. Jamás salió a la luz y no creo que salga. Es algo a lo que jamás pudieron encontrar la explicación alguna. Solo la paranormal. Hola Glenn. Quiero contarte esta anécdota que me ocurrió hace pocos años y que la considero paranormal inexplicable. Mira, yo soy policía de carreteras. Patrullo solo por las noches en distintas carreteras de mi estado. Cabe mencionar que vivo en Estados Unidos. Nací acá, pero toda mi familia es mexicana. Así que yo también me considero uno. Mi trabajo consiste en verificar que los conductores no se pasen del límite de velocidad, que tengan el cinturón puesto y que las placas sean legales, entre muchas otras cosas. Pues acá todo eso es muy importante y las multas son grandes si se incumplen todas estas normas. Una noche yo iba manejando mi patrulla en una carretera que es algo concurrida. Estaba ejecutando mi labor con normalidad, cuando de pronto en una camioneta que iba al frente de mí, pude notar como una mano pequeña me decía adiós. Estaba en el maletero de esta camioneta, que era cerrada, pero que aún así es ilegal llevar menores allí, por el peligro que esto implica. Todos deben de ir sentados en los asientos y con el cinturón puesto, así que yo debía cumplir con mi labor. Fue así que decidí acercarme un poco más a esta camioneta para verificar que sí se tratara de un menor. Y en efecto, estaba oscuro, pero con las luces de mi patrulla pude ver la silueta de un niño pequeño, que me seguía diciendo adiós con su pequeña mano, a lo cual yo también le dije adiós. Pero debía hacer mi trabajo, pues era peligroso que el menor fuera en la cajuela, así que encendí las luces e hice que la camioneta se detuviera. Yo me paré detrás de ellos. Me bajé de la patrulla y caminé hasta la camioneta, donde había una pareja de americanos, un hombre y una mujer como en sus 40s. Les comenté el motivo por el cual los había detenido, pues el hombre lo primero que preguntó fue que si había algún problema. Cuando les mencioné que no podían tener a su hijo en el maletero de la camioneta, ellos se quedaron viendo muy asombrados. Yo volteaba hacia atrás, pero ya no podía ver al niño. Y fue ahí cuando ellos me dijeron: no viene nadie más con nosotros. Yo les pedí amablemente que se bajaran del vehículo para poder revisarlo a fondo, pues estaba seguro de lo que había visto. Pero en efecto, ahí no había ningún niño. No había nadie más que ellos dos. Yo les pedí una disculpa, insistiéndoles en lo que vi, que tal vez había sido alguna sombra, pero que estaba seguro de que había visto a un menor diciéndole adiós desde el maletero de la camioneta. A lo cual la señora de pronto dijo: tal vez es Josh. Esta camioneta era de mi hermana, y su hijo falleció hace años aquí, pues tenía problemas del corazón y no alcanzó a llegar al hospital. Su esposo se rió de forma sarcástica. Obviamente estaba escéptico a lo que su esposa contó. Me pidió disculpa por eso que había dicho y me preguntó que si ya podían irse, a lo cual yo también me disculpé por el error, y les dije que sí. Al día siguiente, revisando las cámaras de la patrulla, ahí sale la sombra que yo vi, así que confirmé que fue real y no me lo imaginé. Sí había una sombra de un niño diciéndome adiós, desde el maletero de esa camioneta. Yo la revisé exhaustivamente, hasta levantando los asientos, pues se trataba de un menor que posiblemente podía estar en peligro. Pero ahí no había nadie. Hasta la fecha es algo que me deja horas pensando, pues nunca había visto algo similar. Nunca había visto un fantasma en mi vida, y que me ocurriera en mi trabajo lo hizo más dramático.